Los medios de comunicación a nivel internacional de parte de Perú ha sido interesante en esta época debido al rol que jugaron por esta situación de polémica que se armó durante las... igual seguimos. Durante la situación de la política de las elecciones presidenciales, sobre todo con la polarización que se dio en el país. Y esto significó que todos los medios internacionales pues se preguntaran qué pasa con los medios de comunicación en Perú y sobre todo el rol de los periodistas. Hay un informe de los observadores de la Comunidad Europea sobre esto, ¿no? Por supuesto. Que han hablado de la terruquización del candidato Pedro Castillo. Es que los medios de comunicación de Perú fueron exageradamente y diametralmente, podemos decir, manipuladores de la información. No se veía objetividad y se veía claramente el lineamiento para favorecer a la candidata, a la señora Keiko Fujimori. Y eso significaba que el otro candidato pues había que terruquearlo, pero al final tampoco eso sucedió o no les rindió el resultado que ellos pensaban. Y la situación fue que Perú quedó muy mal visto a nivel internacional del rol que cumplen los periodistas. Entonces creo que la ética, la dianética que nosotros aprendimos en la universidad, pues con estos periodistas que están actualmente en los medios de comunicación, fue un fracaso y un mal ejemplo para los nuevos comunicadores. Pero otra lectura que se puede dar también es de que el sector de la población pobre, el sector de la población estafado, en realidad no vive de los medios de comunicación nacional ni de las encuestadoras, ¿no? Exacto, y eso nos hacía ver que en el interior del país pues ellos tienen otro tipo de medios de comunicación con los que se pueden informar. No es la prensa nacional, entre comillas, que viene a ser la centralizada, la de Lima, no son las radios de Lima, tampoco es la televisión de Lima la que va a la provincia, la que está en los pueblos. Ellos hoy en día optan por las radios comunitarias, porque los comunicadores directamente hablan con los pobladores y ellos exponen sus temas, y también porque creo yo que los colegios, las escuelas juegan un papel primordial para que los alumnos entrelacen información nacional para que en el pueblo se conozca. Pero los medios de comunicación no tienen gran trascendencia en las comunidades. Eso quiere decir también entonces de que hay un hartazgo en la mayoría de la población respecto al actuar de los presidentes de los gobiernos regionales, de los gobiernos presidenciales del país, ¿no? También. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí todos los personajes políticos han jugado un rol primordial y el ciudadano está ahora también con las redes a través de la internet teniendo la oportunidad de informar y de leer la noticia que a él le interesa. Ya no la que la manipula, sino aquella en la que él se siente reflejado y donde él puede ver cierta objetividad. Programas como estos, por ejemplo, donde tú eres una alternativa, hace que todas las personas podamos visualizar la noticia de diferentes ángulos. Y eso es lo que el ciudadano de a pie hoy en día está optando. Creo que los medios de comunicación alternativos en esta situación de los gobiernos regionales, donde tengo entendido que también se van a dar nuevas promociones, se van a promover las comunicaciones en las regiones, esto significaría abrir el abanico para que no solamente desde Lima se tenga la información centralizada. No solamente entonces por redes, sino también habrá otros medios de comunicación que llegan a esos sectores, porque hay una enorme brecha digital también en el país. Exacto, y ahí vienen las famosas promesas que se han hecho, ¿no? O sea, como por ejemplo el de que se tiene que divulgar, o no solamente eso, sino que todas las redes tienen que estar al acceso de la población, que ya no tiene que ser pagada, sino que sea gratuita y que sea un derecho, porque la información es eso, es un derecho. Entonces, este gobierno tiene la gran oportunidad de que el pueblo esté informado, esté educado y sobre todo tenga una información veraz, donde los grandes medios de comunicación ya no tienen el as por el mango, como nosotros le hacemos llamar, pero que sí de alguna forma también influencian en lo que puede opinar el ciudadano. Pero los periodistas como tú, que están peruanos y queños, que están fuera del país, entonces tienen su manera de informarse, que no es la oficial. Claro, o sea, nosotros, si bien es cierto, nuestro acceso es en internet, también buscamos las noticias de los medios oficiales. Es decir, hacemos todo un recorrido, un panorama, leemos toda la información y de ahí nosotros sabemos
el perfil que puede tener los medios de comunicación y no, entonces tú mismo comienzas a verificar que esa información sea exacta para poder después divulgarla. Y cuando no es así, hacemos las entrevistas directamente. Buscamos al entrevistado, lo llamamos, hacemos las preguntas pertinentes y si hay alguna controversia, pues aclaramos en el momento. Eso significa que además intercambiamos información con periodistas de España, colegas nuestros que pueden estar en Estados Unidos o que pueden estar en Argentina, que quizás están más cercanos a Perú, pero que no se ven tan influenciados por los medios de comunicación masivos. Pero sí están bien informados entonces de la situación. Gracias a Dios sí, y también hay un poco de rebote de la información desde Perú, pero por otras agencias internacionales, no necesariamente las capitalistas, pero nosotros tendemos a, digamos, a buscar la objetividad de la información, ¿no? Y en estos últimos 10 meses, Carlos, ha sido intenso. El trabajo de los comunicadores en el extranjero fue intenso porque para contrarrestar la información que se daba en Perú. Mucha información desde el extranjero rebotó aquí, haciendo notar cómo los medios de comunicación sí manipulaban políticamente las elecciones. Muchas gracias por esto, Mónica. Al contrario, a ti por la invitación y una vez más a los colegas un gran abrazo.